Mis padres se lo dieron todo a mi hermano Dorado, luego exigieron que yo pagara por su futuro, pero yo tenía otros planes. Lo que sucedió después, no estaba en su guión. Alex es 2 años menor que yo. Ahora tengo 34 años, así que él tiene 32, pero es como si nunca hubiera superado los 16. Es el tipo de chico que alcanzó su apogeo en la secundaria, o al menos lo habría hecho, si realmente se hubiera graduado. Abandonó a mitad de su penúltimo año, porque no le gustaba que le dijeran qué hacer. Esa siempre fue su excusa para todo, trabajos, escuela, relaciones. No importaba. Si alguien tenía algún tipo de autoridad sobre él, se marchaba. Mientras tanto, yo hice todo bien. Estudié mucho, saqué buenas notas, y trabajé a tiempo parcial durante la secundaria para ahorrar para la universidad. Mis padres tenían un pequeño negocio de jardinería, una pequeña empresa decente, con un puñado de empleados. No era glamuroso, pero mantenía las luces encendidas y la comida en la mesa. Me hacían ayudar durante el verano, podando setos, cortando el césped, y acarreando equipos. Lo odiaba, pero lo hacía porque sabía que era temporal. Tenía planes más grandes. Alex, por otro lado, desaparecía a mitad del día, diciendo que no tenía ganas de trabajar, o que hacía demasiado calor afuera. Mis padres simplemente se encogían de hombros. Todavía está tratando de encontrarse, decían. ¿Tratando de encontrarse? Ni siquiera lo intentaba. Después de la secundaria, las cosas solo empeoraron. Mientras yo trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial y tomaba clases nocturnas para obtener mi título, Alex iba de un trabajo temporal a otro, viviendo en casa sin pagar alquiler. Lo contrataban en algún trabajo de ventas o servicio de entrega, y en cuestión de semanas, renunciaba o lo despedían, porque no le gustaba que lo mandaran. Llegó un punto en que mis padres dejaron de preguntar qué había pasado cuando volvía a casa desempleado. Solo suspiraban y decían, ya encontrará algo que le funcione, con el tiempo. Por supuesto, ese con el tiempo nunca llegó. Para cuando me gradué de la universidad y comencé a trabajar como analista financiero, Alex seguía holgazaneando en casa, pidiendo dinero prestado a nuestros padres para iniciar su propio negocio, o invertir en una gran oportunidad. Nunca salió nada de esas inversiones. Ojalá pudiera decir que me sorprendió lo mucho que lo mimaban, pero había sido así desde que éramos niños. Si yo sacaba una B en un examen, me regañaban por no esforzarme lo suficiente. Si Alex suspendía una clase, culpaban al profesor por no entender su estilo de aprendizaje. Si yo quería ropa nueva, tenía que ahorrar para comprarla. Si Alex quería zapatillas nuevas, mis padres le entregaban su tarjeta de crédito, como si nada. Era como si viviéramos en 2 hogares completamente diferentes. Aún así, intentaba mantener la paz. Iba a las cenas familiares, escuchaba a mi mamá hablar maravillas de lo inteligente que era Alex, a pesar de toda la evidencia en contrario, y asentía las historias de mi papá sobre cómo Alex estaba tan cerca de conseguir una gran oportunidad. Era frustrante, pero no quería ser el tipo que constantemente armaba lío. Pensé que, mientras no me involucraran, podría dejarlos vivir en su pequeña burbuja. Pero incluso entonces, había grietas, como la vez que escuché a mi mamá decirle a un amigo de la familia que yo no necesitaba tanta atención porque era autosuficiente, o la vez que mi papá dijo sin rodeos que Alex tenía más potencial que yo porque era creativo. ¿Creativo? El tipo ni siquiera podía ceñirse a un presupuesto básico. Pero bueno, lo dejé pasar porque, sinceramente, ¿qué sentido tenía? Para cuando llegué a finales de mis 20, había comenzado a distanciarme de ellos. No es que los hubiera eliminado de mi vida ni nada por el estilo, simplemente tenía mi propia vida. Había comprado una casita modesta, acumulado algunos ahorros, y comenzaba a sentir que todo mi trabajo duro finalmente estaba dando sus frutos. Mientras tanto, Alex seguía viviendo en casa, gorroneando a nuestros padres, y quejándose de lo dura que era la vida. ¿La parte loca? A mis padres les parecía bien. Incluso lo defendían. Solo se está tomando un tiempo para encontrar su camino, decía mi mamá, y no todo el mundo lo descubre de inmediato. Claro, mamá. Lleva más de una década tratando de encontrarlo. Pero, de nuevo, me callé. No valía la pena la pelea. Mirando hacia atrás, creo que una parte de mí siempre supo hacia dónde se dirigía esto. El favoritismo de mis padres no se trataba solo de apoyo emocional.
Simplemente no me di cuenta de hasta dónde llegarían, hasta el año pasado. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Las cenas familiares con mis padres eran algo que soportaba, no algo que esperara con ansias. Al crecer, había aprendido que saltarse una no valía el sentimiento de culpa que seguía. Así que, una vez cada 2 semanas, iba a su casa, charlaba trivialidades, comía lo que mi mamá preparara, y me recordaba a mí mismo que esto solo era parte de ser un buen hijo. Las cenas seguían la misma rutina cada vez. Mi mamá me llamaba más temprano ese día para recordarme que fuera, aunque nunca lo había olvidado. Yo llegaba, saludaba a mi papá, quien usualmente estaba sentado en su sillón reclinable viendo deportes o alguna película de acción vieja, y luego charlaba con mi mamá mientras ella terminaba de cocinar. Alex casi siempre ya estaba allí, sentado en la mesa o en el sofá, navegando en su teléfono como si no tuviera absolutamente nada mejor que hacer, lo cual, para ser justos, probablemente no tenía. La comida siempre era buena, mi mamá era una gran cocinera, pero no compensaba la conversación incómoda. La mayoría de las veces, comenzaban de forma bastante inofensiva. Mi papá se quejaba del tráfico o del clima, y mi mamá me daba noticias sobre personas al azar que apenas recordaba de la infancia. Pero no importaba dónde comenzara la conversación, siempre volvía a Alex. Alex ha estado tan ocupado con el negocio, decía mi mamá, como si estuviera tratando de convencerse tanto a sí misma como a mí. Sí, ha estado teniendo unas ideas geniales, agregaba mi papá, asintiendo como si estuvieran hablando de algún tipo de genio emprendedor. Yo solo me sentaba allí, masticando mi comida y fingiendo estar interesado. Sabía que era mejor no discutir, no importaba cuánta evidencia hubiera en contrario, mis padres estaban completamente comprometidos con la idea de que Alex estaba cambiando las cosas. Una vez, cometí el error de pedir detalles. ¿Qué tipo de ideas?, pregunté, genuinamente curioso sobre qué podría estar contribuyendo Alex. Mi mamá comenzó a mirar a Alex, quien de repente estaba demasiado interesado en su plato. Ha estado hablando de expandirse a contratos comerciales, ya sabes, parques de oficinas, centros comerciales, proyectos más grandes, ¿verdad?, Alex murmuró, sin levantar la vista. Eso es ambicioso, dije con cuidado. Quería preguntar cómo planeaban lograrlo cuando Alex ni siquiera podía llegar a tiempo a los trabajos residenciales, pero me mordí la lengua. De vez en cuando, mis padres intentaban involucrarme en la conversación. Eres bueno con los números, Daniel, dijo mi papá una noche de la nada. Deberías echar un vistazo a los libros alguna vez, quizás darle algunos consejos a Alex. Papá, no creo que sea una buena idea, respondí. ¿Por qué no? Podrías ayudarlo. ¿Eres familia? Miré a Alex, quien seguía pegado a su teléfono, y negué con la cabeza. Tengo mi propio trabajo del que preocuparme. Además, Alex parece tenerlo bajo control. Eso cayó a mi papá, pero pude notar que no estaba contento. Lo que pasaba con estas cenas era que no se trataba solo de comer juntos, se trataba de mantener las apariencias. Mis padres me querían allí porque hacía que todo pareciera normal, como si fuéramos una gran familia feliz. Pero la realidad estaba lejos de eso. Alex apenas me dirigía la palabra la mayor parte del tiempo, y cuando lo hacía, usualmente era para hacer algún comentario sarcástico sobre cómo yo creía que era mejor que él porque tenía un título y un trabajo estable. Mis padres, por supuesto, nunca le llamaban la atención. Simplemente se sentaban allí, fingiendo no darse cuenta, o peor aún, riéndose como si estuviera siendo gracioso. Una vez, mencioné algo sobre mi trabajo, un proyecto del que estaba orgulloso, y Alex inmediatamente intervino con, debe ser agradable, estar sentado en un escritorio todo el día mientras otras personas hacen el trabajo de verdad. Lo miré fijamente, tratando de decidir si valía la pena responder. Sí, Alex, dije finalmente. Estar sentado en un escritorio es agotador. Deberías intentarlo alguna vez. Mi papá carraspeó, y mi mamá rápidamente cambió de tema. Alex ha estado pensando en contratar a más personas para el negocio, dijo, como si eso fuera una noticia revolucionaria. ¿En serio?, pregunté, levantando una ceja. Bueno, todavía no, interrumpió Alex. Es solo una idea por ahora. Quise reír. Por supuesto, era solo una idea. Todo con Alex era solo una idea. Después de la cena, usualmente nos sentábamos en la sala un rato. Alex se despatarraba en el sofá,
luciendo aburrido. Yo me sentaba allí tomando mi café, contando los minutos hasta que fuera socialmente aceptable irse. No era que odiara a mi familia, no lo hacía. Pero estar allí se sentía como entrar en una máquina del tiempo. No importaba cuánto hubiera cambiado mi vida, nada en esa casa o en las personas que la habitaban parecía evolucionar jamás. Eran las mismas conversaciones, las mismas dinámicas, las mismas expectativas. Todavía me veían como el responsable, el que no necesitaba ayuda, el que siempre podía resolver las cosas por su cuenta. ¿Y Alex? Seguía siendo el niño dorado que necesitaba toda su atención y apoyo, sin importar cuán poco lo mereciera. Para cuando me iba, siempre me sentía agotado. Era como si la casa me succionara toda la energía. Me subía a mi auto, subía el volumen de la radio, y respiraba profundamente, recordándome que ya no tenía que vivir en ese mundo. Pero no importaba cuánto me distanciara, sabía que volvería en un par de semanas, sentado en esa misma mesa, escuchando las mismas conversaciones, y fingiendo que todo estaba bien. Así que, se suponía que sería solo otra cena de domingo. No esperaba mucho, las mismas conversaciones insípidas, el mismo forzado vínculo familiar. Pensé que llegaría, comería la lasaña de mi mamá, soportaría 1 hora o 2 de las sonrisitas de Alex y las quejas de mi papá sobre el estado de la economía, y me iría a casa. Bastante fácil, ¿verdad? Pero esta vez fue diferente. El ambiente se sintió extraño desde el momento en que entré. Mi mamá estaba inusualmente tensa, y mi papá estaba sentado en la mesa en lugar de su lugar habitual en el sillón reclinable. Incluso Alex parecía incómodo, lo cual era raro, ya que usualmente se apoltronaba frente al televisor como si fuera el dueño del lugar. Oigan, ¿qué está pasando?, pregunté, dejando mis llaves en la encimera. Nada, nada, dijo mi mamá rápidamente, su voz un poco demasiado aguda para ser convincente. La cena está casi lista. Adelante, siéntate. Fruncí el ceño pero hice lo que dijo, tomando mi asiento habitual en la mesa. Mi papá carraspeó y miró a mi mamá, quien le dio un pequeño asentimiento. Alex, sentado frente a mí, de repente estaba muy interesado en su teléfono. Muy bien, dijo mi papá, su tono más serio de lo habitual. Tenemos algo de qué hablar. Aquí vamos, pensé. No tenía idea de lo que vendría, pero no podía ser bueno. Mi papá no tenía charlas serias a menos que estuviera a punto de quejarse de algo o dar malas noticias. Hemos estado pensando mucho en el futuro, continuó, con las manos entrelazadas sobre la mesa como si estuviera a punto de dar una presentación corporativa. Tu mamá y yo no nos estamos volviendo más jóvenes, y queremos asegurarnos de que todo esté en orden. De acuerdo, dije lentamente, mirándolos alternativamente. Mi mamá intervino. Ya sabes, el negocio, la casa, nuestros ahorros. Hemos estado tratando de encontrar la mejor manera de hacer la transición de las cosas. ¿Transición? Esa palabra inmediatamente encendió las alarmas en mi cabeza. Nunca antes habían hablado de este tipo de cosas, al menos no conmigo. Supuse que tenían algún tipo de plan de jubilación vago, pero nunca los había presionado al respecto porque, francamente, no era asunto mío. Mi papá asintió. Hemos tomado una decisión. Vamos a empezar a retirarnos del negocio, y hemos decidido poner todo a nombre de Alex. Parpadeé. ¿Todo? La casa, el negocio, los ahorros, aclaró mi mamá, como si se lo estuviera explicando a un niño. Simplemente tiene más sentido. Los miré fijamente, esperando que sonrieran o dijeran, solo bromeábamos. Pero no lo hicieron. Estaban completamente serios. Espera, dije, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Le van a dar todo a Alex? Sí, dijo mi papá, como si fuera la decisión más lógica del mundo. ¿Por qué? Mi mamá inclinó la cabeza, dándome esa mirada compasiva que había perfeccionado a lo largo de los años. Cariño, tú no lo necesitas. Tienes un buen trabajo, una casa. Alex necesita el apoyo. Más apoyo, repetí, la palabra sabiendo amarga en mi boca. ¿Te refieres al tipo que ni siquiera pudo graduarse de la secundaria y no ha mantenido un trabajo por más de 6 meses seguidos? Mi papá suspiró, ya luciendo molesto. Eso no es justo, Daniel. A Alex le ha costado más encontrar su camino.
Solo queremos darle la oportunidad de tener éxito. Una oportunidad de tener éxito, dije, negando con la cabeza. ¿En qué? En despilfarrar todo su dinero y llevar el negocio a la quiebra. Daniel, dijo mi mamá, su tono agudo. Ya es suficiente. ¿O no? En serio, dije, mi voz elevándose a pesar de mí mismo. Oh, le están dando todo a él, ¿y yo qué obtengo, exactamente? Una palmadita en la espalda por ser responsable. Tú no necesitas nada de nosotros, dijo mi papá, su voz firme. Siempre has sido independiente. Alex, por otro lado, podría necesitar un poco de ayuda extra. ¿Un poco de ayuda extra? Le estaban entregando el trabajo de toda su vida, su casa, sus ahorros, a un tipo que ni siquiera podía administrar su propia factura de teléfono. Era más que insultante, era exasperante. Miré a Alex, quien finalmente había bajado su teléfono y me estaba observando con esa sonrisita de suficiencia. No dijo nada, pero no tenía que hacerlo. La mirada en su rostro lo decía todo, qué mal por ti, hermano. Increíble, murmuré, empujando mi silla hacia atrás. Daniel, por favor, dijo mi mamá, su voz repentinamente temblorosa. No conviertas esto en una pelea. No estamos tratando de castigarte. Solo creemos que esto es lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia, repetí, riendo amargamente. No, esto es lo mejor para Alex. Y cuando lo arruiné todo, lo cual todos sabemos que hará, ¿entonces qué? Vendrán a mí para que lo arregle. Eso no es justo, dijo mi papá de nuevo, su mandíbula tensándose. Alex es capaz, agregó mi mamá. Ha estado esforzándose últimamente, y confiamos en él para manejar esto. Esforzándose, espeté. ¿Apareciendo en el trabajo 2 veces por semana y navegando en su teléfono el resto del tiempo? Sí, suena muy responsable. Alex finalmente decidió hablar. Solo estás celoso, dijo, su voz goteando falsa confianza. Solo porque confían más en mí no significa que tengas que hacer una rabieta. Reí con incredulidad. ¿Confiar en ti? Esa es buena, Alex. La confianza no tiene nada que ver con esto. Simplemente están demasiado ciegos para ver quién eres realmente. Basta ya, dijo mi mamá, golpeando la mesa con la mano. No era frecuente que levantara la voz, pero cuando lo hacía, usualmente funcionaba. No esta vez. No, no es suficiente, dije, levantándome. Han tomado su decisión. Bien. Denle todo a Alex. Daniel, por favor, dijo mi papá, su tono más suave ahora. No te vayas así. Seguimos siendo una familia. Negué con la cabeza. ¿Una familia? No, papá. Una familia se apoya mutuamente. ¿Esto? Esto es solo favoritismo, puro y simple. Sin otra palabra, tomé mis llaves y me fui. Pude escuchar a mi mamá llamándome mientras salía por la puerta, pero no miré hacia atrás. Ese viaje a casa fue uno de los más largos de mi vida. Mis manos temblaban, y mi mente daba vueltas. Una parte de mí no podía creer lo que acababa de suceder, pero otra parte de mí no estaba sorprendida en absoluto. Siempre habían favorecido a Alex, esto era solo la conclusión natural de años de consentirlo y permitirle todo. Aún así, saberlo no lo hacía más fácil de aceptar. Para cuando llegué a casa, ya había tomado una decisión. No iba a dejar que me arrastraran a este desastre. ¿Querían que Alex lo tuviera todo? Bien. Pero no iban a usarme como su red de seguridad cuando todo se viniera abajo. No esta vez. Después de esa cena, mantuve mi distancia. No de una manera dramática, tipo nunca más sabrán de mí, sino de una manera tranquila, de necesito algo de espacio antes de perder la cabeza. No bloqueé sus números ni nada, pero tampoco respondí a sus llamadas. No se esforzaron mucho en contactarme, así que supuse que todos estábamos bien con el silencio. En las primeras semanas, fue casi pacífico. Sin charlas triviales forzadas, sin tener que soportar otra ronda de historias de Alex es tan genial. Tenía mis tardes para mí y mis fines de semana libres del desgaste emocional que conllevaba visitarlos. Pero esa paz venía con una dosis de frustración. Seguía haciéndome las mismas preguntas,
¿Cómo podían no ver lo injusto que era esto? ¿Realmente creen que Alex es capaz de dirigir un negocio? ¿Qué va a pasar cuando todo se desmorone? Quería dejarlo ir, pero la ira simplemente permanecía allí, hirviendo bajo la superficie. No se trataba solo del negocio o la casa, ni siquiera del dinero. Se trataba del principio. Habían pasado toda mi vida tratando a Alex como si fuera el centro del universo, y ahora lo habían llevado al extremo. No solo jugaban a los favoritos, le entregaron todo su legado en bandeja de plata y ni siquiera fingieron incluirme en la decisión. Unas semanas después, recibí una actualización inesperada sobre la situación. Estaba tomando un café con un viejo amigo de la secundaria, Mike, que todavía vivía en la zona. Estábamos poniéndonos al día cuando mencionó el negocio de mis padres. Oye, ¿cómo va la empresa de jardinería?, preguntó, revolviendo su café. Escuché que Alex la está dirigiendo ahora. Sí, dije, tratando de mantener un tono neutral. Le entregaron todo. Mike levantó una ceja. Eso es interesante. Me encontré con Tony el otro día. ¿Recuerdas a Tony, verdad? Ha trabajado para tus padres desde siempre. Sí, conozco a Tony, dije. ¿Qué dijo? Mike se inclinó un poco, como si estuviera a punto de compartir un chisme jugoso. Aparentemente, las cosas no van muy bien. Tony dijo que Alex ha estado tomando algunas decisiones, cuestionables. Aceptando trabajos que no pueden manejar, pagando mal al equipo, cosas así. Suspiré. Era de esperarse. Nunca ha sido bueno para pensar las cosas detenidamente. Mike asintió. Tony dijo, tu papá todavía se encarga de muchas cosas del día a día, pero está claro que Alex está sobrepasado. Suena bastante acertado, murmuré. Vaya, eso apesta, dijo Mike. Tus padres trabajaron muy duro para construir ese negocio. Sí, dije, sintiendo que la frustración volvía a surgir. Y ahora están dejando que Alex lo lleve a la ruina. Escuchar eso confirmó lo que ya sospechaba, Alex no era capaz de dirigir un negocio, y mis padres estaban demasiado cegados por su favoritismo para admitirlo. Pero por mucho que me molestara, no iba a intervenir. El negocio había sido el orgullo y la alegría de mis padres durante décadas. Habían invertido su sangre, sudor y lágrimas en él, y ahora estaban viendo a Alex hacer torpezas. Una parte de mí quería llamarlos y decir, se los dije. Pero otra parte de mí solo sentía tristeza, no por ellos, sino por el negocio y todos los empleados que probablemente estaban luchando por mantener las cosas a flote. Después de esa conversación, decidí mantener aún más mi distancia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Unas semanas después, recibí un mensaje de voz de mi mamá. Su tono era ligero, pero pude escuchar la tensión subyacente. Hola, cariño, soy mamá. Solo llamaba para saber cómo estás. Llámame cuando tengas un momento. Te quiero. No le devolví la llamada, no porque no me importara, sino porque sabía exactamente de qué quería hablar. En las semanas siguientes, recibí algunos mensajes de voz y mensajes de texto más de mi mamá, todos con el mismo tono alegre que enmascaraba lo que sabía que era desesperación. Alex, por supuesto, no se puso en contacto, ¿por qué lo haría? Probablemente todavía estaba disfrutando de la ilusión de que era el gran jefe, incluso mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente desconectado de mi familia y ¿saben qué? No fue tan malo como pensé que sería. No extrañaba el drama. No extrañaba la constante sensación de ser el segundo mejor. No extrañaba el peso de sus expectativas presionándome. Después de semanas de ignorar sus llamadas y mensajes de texto, pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente habían captado la indirecta. Pero mis padres eran persistentes, especialmente cuando se trataba de limpiar los desastres de Alex. La siguiente escalada llegó cuando mi mamá me envió un correo electrónico largo y divagante. Daniel, comenzaba. Sé que estás molesto, pero realmente estamos luchando en este momento. Alex ha estado bajo mucha presión, y las cosas simplemente no han salido como esperábamos. Está haciendo su mejor esfuerzo, pero es mucho para él. Tu papá y yo estamos haciendo lo que podemos, pero estamos al límite. ¿Podrías, por favor, simplemente hablar con nosotros?
Necesitamos tu consejo. Te necesitamos. Yo no era quien los había puesto en esta posición. Habían elegido a Alex, le habían dado todo sin siquiera conversar conmigo. Y ahora, cuando las cosas se estaban desmoronando, esperaban que yo interviniera y salvara el día. No. Ese no era mi trabajo. Unos días después, me encontré con uno de sus antiguos empleados, Jeff, en la oficina de correos. Jeff había trabajado para mis padres durante años, pero había dejado la empresa poco después de que Alex tomara el control. Hola, Daniel, dijo, al verme en la fila. ¿Tienes un segundo? Asentí, preparándome para lo que fuera que estuviera a punto de decir. ¿Has oído lo que ha estado pasando con el negocio?, preguntó, bajando un poco la voz. Fragmentos, dije. ¿Qué es lo último? Jeff negó con la cabeza. Amigo, está mal. Alex no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ha estado aceptando trabajos que son demasiado grandes para que el equipo los maneje, y está subvalorando todo solo para conseguir trabajo. Apenas están cubriendo gastos en la mayoría de los proyectos. Suena bastante acertado, dije, manteniendo un tono neutral. Y eso ni siquiera es lo peor, continuó Jeff. Ha estado chocando con todos. Buenos tipos, también, gente que ha sido leal a tus padres durante años. Muchos de ellos han renunciado. Ahora es un equipo mínimo. ¿Por qué no me sorprende?, murmuré. Jeff asintió. Odio decirlo, pero no creo que la empresa dure mucho más si las cosas siguen así. Más tarde esa noche, recibí otra llamada de mi mamá. Esta vez, respondí. Daniel, dijo, su voz una mezcla de alivio y frustración. He estado tratando de localizarte durante semanas. ¿Por qué no nos has devuelto la llamada? Porque sé lo que me vas a pedir, y la respuesta sigue siendo no, dije, yendo directo al grano. Daniel, por favor, dijo, su voz quebrándose. Estamos en una situación muy difícil. Alex está luchando, y no sabemos qué hacer. El negocio se está desmoronando. Y lamento escuchar eso, dije, aunque mi tono probablemente dejó claro que no lo lamentaba tanto. Y tienes que entender, continuó, ignorando mi falta de entusiasmo, solo queríamos darle una oportunidad a Alex. Pensamos que crecería en el papel. Bueno, no lo hizo, dije sin rodeos. Y ahora están lidiando con las consecuencias de esa decisión. No es así. Es exactamente así, interrumpí. No lo voy a hacer, mamá. Ya terminé. No dijo nada por un momento, y pude escucharla tratando de contener las lágrimas. Finalmente, dijo, solo desearía que entendieras. Los amamos a los dos, Daniel. Nunca quisimos hacerte sentir que no eras importante. No quisieron, dije, negando con la cabeza, pero lo hicieron. Durante las siguientes semanas, comencé a escuchar de otras personas, parientes, amigos de la familia, incluso algunos viejos vecinos. Aparentemente, mis padres habían estado contando a todo el que quisiera escuchar lo difíciles que estaban las cosas y cómo yo me negaba a ayudar. Una de mis tías me llamó, lanzándose directamente a un viaje de culpa. Daniel, ¿qué te pasa?, dijo, su tono agudo. Tus padres están luchando, y tú simplemente te quedas de brazos cruzados dejando que suceda. Así no funciona la familia. Ellos no sabían que esto pasaría, continuó. Solo intentaban hacer lo mejor para él, y ahora te necesitan. ¿Realmente les vas a dar la espalda? Sí, dije simplemente. ¿Qué clase de hijo es ese?, espetó. El tipo que está cansado de ser tratado como un plan B, respondí antes de colgar. Mientras tanto, la situación con el negocio seguía deteriorándose. Alex, fiel a su estilo, se negó a asumir la responsabilidad de nada de esto. Según las personas con las que hablé, culpaba a los empleados, a los clientes, a la economía, a cualquier cosa y a todo excepto a sí mismo. Mis padres, por supuesto, seguían defendiéndolo. Está haciendo lo mejor que puede, dijo mi mamá en un mensaje de voz. Es solo un momento difícil para todos. Pero no era solo un momento difícil, era un desastre. El negocio estaba perdiendo dinero a raudales, y mis padres estaban al borde de perderlo todo. E incluso entonces, no podían admitir que habían cometido un error.
Un sábado por la mañana, llegaron sin avisar, justo cuando me estaba acomodando en mi rutina habitual de fin de semana, una taza de café, una casa tranquila, y sin obligaciones inmediatas. El golpe en la puerta fue seco y deliberado, el tipo de golpe que te dice que quien quiera que esté allí no solo pasa para una visita amistosa. Abrí la puerta y encontré a mis padres en el porche. Mi papá estaba rígido, su expresión una mezcla de irritación y agotamiento, mientras que mi mamá jugueteaba con la correa de su bolso, sus labios apretados en una línea tensa. Por un momento, pensé en cerrar la puerta y fingir que no estaba en casa, pero sabía que no se irían sin decir lo que habían venido a decir. ¿Podemos entrar?, preguntó mi papá, aunque en realidad no era una pregunta. Me hice a un lado, dejándolos entrar. No esperaron una invitación para sentarse. Mi papá se dejó caer en el sillón como si fuera el dueño del lugar, y mi mamá se sentó en el borde del sofá, sus manos aún agarrando su bolso como un salvavidas. Hubo un silencio incómodo mientras yo permanecía allí, apoyado contra la pared, esperando que fueran al grano. No tuve que esperar mucho. Necesitamos hablar, dijo mi papá, su voz firme y cargada de decepción. Francamente, Daniel, estamos decepcionados de ti. Parpadeé, sorprendido por la franqueza. ¿Decepcionados? Sí, dijo. Hemos estado tratando de contactarte durante semanas, tratando de hacerte entrar en razón, y nos has ignorado. Le estás dando la espalda a tu familia, y no es así como te criamos. Mi mamá asintió, su expresión apesadumbrada. Esperábamos más de ti, Daniel. Siempre has sido el confiable, aquel en quien podíamos contar. Pero ahora, cuando más te necesitamos, simplemente te niegas a ayudar. Sentí una ola de incredulidad recorrer mi cuerpo. No estaban aquí para disculparse, ni siquiera para discutir las cosas racionalmente. Estaban aquí para someterme mediante la culpa. Pensábamos que habíamos criado a un hombre mejor que esto, continuó mi papá, su tono volviéndose más agudo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los sacrificios que hemos hecho, ¿así es como nos pagas? ¿Ignorando nuestras llamadas y dejándonos lidiar con este desastre solos? Continuaron, enumerando cada supuesto sacrificio que habían hecho por mí, cada vez que habían estado allí para mí. Mi mamá mencionó cómo habían pagado mis actividades infantiles, me habían apoyado en momentos difíciles, y me habían dado un techo sobre mi cabeza. Mi papá habló de las largas horas que trabajó para mantener a la familia, como esperaba que yo diera un paso al frente cuando llegara el momento. Y ahora, agregó mi mamá, su voz temblando, no solo le estás dando la espalda a Alex, nos estás dando la espalda a nosotros. Nos estamos haciendo viejos, Daniel. No podemos seguir trabajando para siempre. Pensamos que entenderías eso, que ayudarías a cuidarnos cuando llegara el momento. Pero en lugar de eso, nos estás dejando sin nada. Esa era la verdadera razón por la que estaban aquí. No solo estaban molestos porque no estaba ayudando a Alex, estaban molestos porque tampoco estaba interviniendo para cuidarlos a ellos. Habían asumido que yo sería su plan de jubilación, su red de seguridad, el que cargaría con sus problemas cuando ellos ya no pudieran. Los dejé hablar. No discutí, no me defendí, no dije una palabra. Solo me quedé allí, con los brazos cruzados, escuchando cómo depositaban todas sus expectativas a mis pies, como si fuera mi culpa que las cosas no hubieran salido como habían planeado. Cuando finalmente se quedaron sin fuerzas, mi papá se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Has dejado bastante claro dónde te posicionas, dijo, su tono frío. Y es decepcionante, por decirlo menos. Mi mamá sollozó, secándose los ojos con un pañuelo que había sacado de su bolso. No merecemos esto, Daniel. Respiré profundamente, dejando que sus palabras se asentaran en el aire entre nosotros. Y luego, lentamente, comencé a hablar. Tienen razón, dije. No merecen esto. No merecen ser conducidos de nuevo a mi casa o a mi vida. Merecen lidiar con las consecuencias de sus propias acciones, como todos los demás. Ustedes decidieron que Alex era quien necesitaba apoyo, quien merecía el negocio, la casa, los ahorros. Merecen obtener ayuda de él. Y ahora mírense. Vienen a mí para que lo arregle. Así no funcionan las cosas. Mi papá abrió la boca para responder, pero levanté una mano para detenerlo.
No pueden pararse aquí y decirme que están decepcionados de mí cuando han pasado toda mi vida tratándome como si no existiera. No pueden culparme para que los ayude después de ignorarme durante años, después de dejar claro que Alex era el que importaba. Tomaron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con ellas. Mi mamá comenzó a llorar, sollozos fuertes y feos que llenaron la habitación. La expresión de mi papá se endureció, pero pude ver la derrota en sus ojos. Habían venido aquí para avergonzarme, para culparme para que interviniera, y terminó conmigo avergonzándolos a ellos. Por un momento, nadie dijo nada. Finalmente, mi papá dejó escapar un largo suspiro y se levantó. Tienes razón, dijo en voz baja, sus hombros cayendo. Cometimos errores. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, pero lo arruinamos. Deberíamos haber manejado las cosas de manera diferente. Deberíamos haberte tratado mejor. Mi mamá asintió entre lágrimas. Lo sentimos, Daniel. Realmente lo sentimos. Solo, pensamos que estábamos ayudando a Alex, y no nos dimos cuenta, se interrumpió, incapaz de terminar la frase. No dije nada. ¿Qué había que decir? Sus disculpas no cambiaban nada. No podían deshacer años de favoritismo ni borrar el daño que habían causado. Queremos compensarte, dijo mi papá, su voz cargada de arrepentimiento. No sabemos cómo, pero queremos intentarlo. Negué con la cabeza. Cualquier cosa que hagan sería demasiado poco. Es demasiado tarde para eso, dije. Se fueron unos minutos después, derrotados y arrepentidos. Mi mamá seguía mirándome mientras salían por la puerta, como si esperara que cambiara de opinión. Pero no lo hice. No estaba interesado en reconstruir una relación bajo estas circunstancias. Necesitaba más que palabras. Necesitaba tiempo y espacio para procesarlo todo, y ellos necesitaban concentrarse en solucionar los problemas que crearon. En cuanto a Alex, se dice por ahí que sigue culpando a todos los demás por sus fracasos. Aparentemente, ha estado diciendo a la gente que mis padres lo sabotearon al no darle suficiente apoyo, lo cual es hilarante considerando que le entregaron todo. Clásico de Alex. La buena noticia es que me siento más ligero estos días. Cortar lazos no fue fácil, pero ha valido la pena. He comenzado a concentrarme en mí mismo por primera vez en años, viajando, aprendiendo nuevos pasatiempos, y simplemente viviendo mi vida sin que su equipaje me agobie. Para cualquiera que esté lidiando con una situación similar, está bien alejarse. Está bien elegirse a uno mismo. A veces, la única forma de avanzar es dejar ir.